Vamos a resolver otros ejercicios sobre momentos de fuerzas. 3. En la figura aparece una barra sometida a tres fuerzas, F1, F2 y F3, de módulo de 40, 55 y 70 newtons respectivamente. Calcula el momento resultante del sistema respecto al punto B. Entonces quiero hallar el momento resultante, el momento total. Entonces, por cada fuerza que existe, va a existir un momento. Entonces, como me piden en el punto B, entonces realizo la siguiente estrategia para determinar la convención de los signos de cada momento. Entonces, en el punto B coloco un dedito y otro dedito en la fuerza F1. Lo único que se va a mover es la fuerza. El punto B, que es estático. Entonces indico, bueno, tiene este sentido, es decir, que va en contra de las manecillas del reloj. Como F1 va en contra de las manecillas del reloj, entonces el momento 1 tiene signo positivo. ¿Sí? Entonces aquí no le colocamos el signo porque se supone que es positivo. Ahora, con respecto a F2, realizamos la siguiente metodología. Punto B, un dedito y otro dedito en F2. E indicamos, F2 tiene este sentido, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, como es en contra de la manecilla del reloj, F2, sí, entonces el momento va a ser positivo, más M2. Y por último tenemos la fuerza F3. Colocamos el dedito en el punto B y otro dedito en la fuerza F3. Y realizamos lo siguiente. Entonces F3 tiene este sentido, es decir, que va a favor de las manecillas del reloj. Como va a favor de las manecillas del reloj, ¿sí?, el momento 3 va a ser negativo, ya que va a favor de las manecillas del reloj. Entonces aquí ya puedo resolver M1 es igual a F1 por D1 más F2 por D2 menos F3 por D3. Entonces recalcar una vez más que la fuerza debe ser perpendicular a la distancia. F1 indica el enunciado 40 newtons por D1. Entonces vamos a calcular D1. Si yo quiero hallar el momento aquí en el punto B, entonces debo de conseguir o trazar una línea hasta F1. Y observo que esta distancia, ¿cuánto vale? Si toda la barra vale 70 centímetros, miren, toda la barra vale 70 centímetros. Sí, ahí me indica 70 centímetros. Y esta sección, que está aquí, 50 centímetros, esta sección. Por lo tanto, esto debe valer 20 centímetros, porque 50 más 20 son 70. Entonces, una vez analizado, yo coloco esta distancia que está aquí, 0.20 metros, porque estamos trabajando en metros. Entonces ya no coloco 20 centímetros, sino 0.20 metros. Pero esta distancia que está aquí de 0.20 metros no es perpendicular a F1. Si se dan cuenta, no es perpendicular. Y además, tiene un ángulo obtuso. ¿Cómo sería si fuera perpendicular? Tuviera este sentido. F1 tuviera así, ahí sí hay 90 grados, pero no. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Alargar a la fuerza F1, ya sea hacia adelante o hacia atrás. En este caso, yo lo alargo hacia adelante. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo alargo hacia adelante? Porque desde el punto B voy a trazar una recta para que forme 90 grados. Y tengo lo siguiente. Ahí formé los 90 grados. Entonces, una vez que yo forme los 90 grados, la distancia que está aquí es D1. Vale la redundancia, es perpendicular a F1. Entonces yo acabo de formar un triángulo rectángulo. ¿Cuál es el ángulo que está aquí?
cuál es el ángulo que está aquí. Entonces recordar que un ángulo llano tiene 180 grados. ¿Sí? Si aquí hay 65 grados, aquí tiene 25 grados. ¿Sí? Y acá tiene 115 grados. Es decir, son ángulos complementarios los que están aquí. Entonces la suma de los dos debe darme 180. Entonces lo mismo pasa acá. Si todos forman 180 y aquí ya llevo 120, por lo tanto esto es 60 grados. ¿Sí? Ángulos complementarios. Entonces llevo este triángulo, lo arrastro, ¿sí? O le doy la vuelta y tengo lo siguiente: 60 grados, esto es de 1, esto es 0.20, y como ya hemos anunciado anteriormente, entonces de 1 siempre vamos a tener un cálculo de esta manera, que es la hipotenusa, 0.20 metros en este caso, por el seno de 60 grados. Entonces de 1 va a ser igual, entonces realizo ese cálculo, 0.20 por el seno de 60. 0.17 metros. Entonces coloco aquí ecuación principal, 0.17 metros. Esta distancia sí es perpendicular a F1. Más F2, 55 newtons. ¿Qué multiplica de 2? Entonces veamos si la distancia desde el punto B hacia F2 es perpendicular. Es toda la barra, si se dan cuenta, es toda la barra. Por lo tanto aquí esto vale 0.70 metros. Pero observo que no es perpendicular. Miren, no es perpendicular. Es un ángulo más de 90 grados. Por lo tanto, ¿qué debo hacer aquí? El mismo procedimiento, alargar la fuerza. Entonces no la voy a alargar hacia adelante porque desde el punto B jamás voy a formar 90 grados, jamás. Entonces la alargo hacia atrás. Y desde el punto B, me pide los momentos, realizo una intersección para formar los 90 grados. Y allí. Y ahí están los 90 grados. Entonces una vez que yo calcule los 90 grados u obtenga los 90 grados, entonces esto va a ser de 2. Y que forme un triángulo, ¿sí?, rectángulo. Lo cual tiene un ángulo interno de 75 grados, ¿sí?, comparando o realizando ángulos opuestos, 75 grados. Entonces, colocando aquí un eje, el ángulo que está aquí en el lado derecho es el mismo el ángulo que está en el lado izquierdo, ángulos opuestos. Entonces, realizo el triángulo. Entonces lo muevo hacia abajo, traslado. Entonces aquí hay 75 grados. Esto es de 2. Esto es la hipotenusa, 0,70 metros. De igual manera, de 2 va a ser igual a 0.70 metros, que es la hipotenusa, por el seno de 75 grados. Entonces D2 va a ser igual, calculo, 0.70 por seno de 75 grados.
y esto me da un valor de 0.68 metros. Entonces, ¿cuál es el triángulo que formé en realidad? Es el triángulo siguiente. Entonces, este es el triángulo para que usted lo tenga claro. ¿Sí? Ese es el triángulo que formé. Una vez calculado, reemplazo D2, que ahora sí es perpendicular a F2, 0.68 metros. Menos, ¿sí?, F3. F3 me dice que es un valor de 70 newton por D3. Entonces del punto B, ¿sí?, del punto B, trazo una recta a F3, es decir, aquí. Y yo observo que directamente forman 90 grados. ¿Sí? Entonces, donde indico que D3 va a tener un valor de... ¿Cuál es esa distancia? Entonces, es el segmento de aquí hasta aquí. Y me doy cuenta que forma, o es el valor de 60 centímetros. Entonces, convirtiéndolo a metros, esto es igual a 0.60 metros. Y listo, ahí tengo el valor de D3. Entonces, D3 es igual a 0.60 metros. Entonces, momento resultante va a ser igual, realizo la operación, ¿sí?, 40 por 0.17 más 55 por 0.68 menos 70 por 0.60 metros, y esto me va a dar un valor de 2.2 newtons metros. ¿Cuál es la convención del signo del momento resultante? Como es positivo, va en contra de las manecillas del reloj. Y ahí tengo el valor, sí, del momento resultante. 2.2 newtons metros. ¿Sí? Y eso es todo con respecto a la solución del ejercicio 3.